Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Ahora, cada día hay un tópico estelar. En este caso, vamos a hablar de estadística inferencial, que es la razón de ser de las estadísticas, básicamente, ¿verdad? Queremos hacer inferencia, probar hipótesis. Pero para poder hacer estadística inferencial, todo lo que hemos visto hasta el presente es importante. ¿Qué significa una frecuencia? ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿Cuáles son las medidas de dispersión? ¿Qué son distribuciones? ¿Qué diversos tipos de distribuciones hay? Todos esos conceptos son importantes para uno poder realizar estadística inferencial. Y vamos a asumir que hemos realizado un estudio para conocer la prevalencia de enfermedades crónicas en una población de interés. Para obtener esta información de enfermedades crónicas, creamos un cuestionario. Este cuestionario lo implementamos en una muestra aleatoria representativa de la población de interés. Y es bien importante estos dos conceptos, que sea aleatoria. Esa es una. Y que sea representativa. Son dos conceptos importantes, pero totalmente diferentes. Y si yo tengo una muestra aleatoria y representativa, lo que significa es que yo puedo generalizar a la población por la cual yo obtuve esa muestra. Y esto ya lo hemos dialogado varias veces. Un ejemplo de este proceso es el sistema de vigilancia de factores de riesgo y del comportamiento, que ustedes utilizaron datos, hicieron el ejercicio de entender la página donde se encuentra la información de esta encuesta. No nada más vieron la página web, sino vieron la página donde están todas las estrategias científicas para recopilar e interpretar analizar e interpretar los datos. Vieron la página para descargar los datos y tomaron un curso previamente para trabajar con cualquier dato que ustedes se enfrenten. O sea, el curso de estrategia de manejo de datos. Con los tópicos que hemos visto en este curso, hasta el momento podemos describir las variables recopiladas por las estadísticas descriptivas utilizando los métodos matemáticos y las visualizaciones adecuadas. Así que, ¿por qué utilizando los métodos matemáticos? Porque ya vimos previamente que dependiendo de la distribución que tengamos, vamos a utilizar una fórmula particular. Y esa fórmula se encuentra dentro de unas funciones. Y presentamos esta familia de funciones R, D, Q y P para trabajar con cualquier tipo de distribución o la mayoría de las distribuciones en el paquete R. Y de igual manera, podemos reconocer el tipo de distribución que tienen estas variables. También vimos, cuando hablamos de estadísticas descriptivas, que para cierto tipo de eventos utilizamos una media aritmética, pero en otros tipos de eventos utilizamos una media ponderada o una media geométrica. Así que depende de las variables que hemos recopilado y ese objetivo de estudio, entonces vamos a enlazarlo con unos métodos matemáticos adecuados. Y visualizaciones, pues hemos visto histogramas, gráficas de densidad, masa de densidad. Hemos visto box plots o caja de bigotes. Hemos visto gráficos de dispersión también para ver la información entre dos variables. Así que ya hemos visto diversos tipos de visualizaciones que sean adecuadas para cierto momento particular. También hemos visto bar charts,
gráficas de barra. Así que ya hemos visto diversos tipos de visualizaciones para cada tipo de distribución o de datos. Un poquito más ejemplificando, ¿verdad? El histograma lo hemos visto con variables continuas, separado. El de barra con variables discretas categóricas o factores. Y el box plots también con variables de tipo continuo. ¿Okay? A esas diversos tipos de gráficas las hemos visto. Nunca me han visto utilizando pie charts. ¿Ok? Van a entender por qué los pie charts, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos científicos, no son adecuados para prácticamente nada. ¿Ok? Y eso es importante tener en consideración porque la visualización de los datos crea un efecto en el cerebro. Y esos efectos en el cerebro que ya están estudiados, tenemos también que tomarlos en consideración al momento de graficar. Así que no nada más una gráfica va atada a cierta distribución particular o cierto tipo de datos particular, a cierto tipo de datos, sino también está atada a la percepción y la facilidad con que podemos interpretar y expresar esa información a base de esta visualización. Y los pie charts son de las peores visualizaciones, a pesar de que se enseñan o se utilizan muchísimo para representar datos. Todo lo que tú puedas hacer en un pie chart, lo puedes hacer en un gráfico de barras y es mucho más intuitivo y fácil de explicar y visualizar. Y nuevamente los refiero a este video que explico por qué específicamente los pie charts no son buenos. Ahora, ya después que conocemos la distribución de nuestros datos, tenemos las herramientas de visualización, queremos realizar conclusiones sobre los parámetros de la población. ¿Qué población? A la que extrajimos la muestra. No podemos hacer ninguna otra población. Es específicamente a la que extrajimos la muestra. La estadística inferencial es una rama de la estadística que se utiliza para hacer inferencias o deducciones sobre las características de una población basándose en los datos obtenidos de una muestra de esa población. Así que es básicamente lo que hemos estado mencionando y aquí está bien definido. Y podemos nuevamente repasar este diagrama. Tenemos mi población y de esa población queremos saber un parámetro. Ese parámetro está totalmente desconocido, por eso tenemos la pregunta, porque no sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de peso corporal en libra en Costa Rica, o en Cuba, o en Puerto Rico, o en México? No sabemos. Las poblaciones son gigantes. Como no sabemos si las poblaciones son gigantes, para eso existe la estadística inferencial que nos dice, si tú tomas una muestra representativa, de manera aleatoria y lo suficientemente grande, tú puedes calcular un estimador que va a representar el parámetro que siempre va a ser desconocido. Si ustedes si ustedes realmente quieren conocer ese parámetro poblacional, tienen que preguntarle a todas las personas de interés. ¿Ok? Mientras no le pregunten a todas las personas de interés, va a ser desconocido y como es no viable, entonces hacemos una muestra. ¿Alguien tiene duda o pregunta? Porque este es un concepto extremadamente fundamental. Para eso existe la inferencia estadística. Es imposible, prácticamente imposible. No porque no se pueda hacer, es por el costo, ¿verdad? Obtener un parámetro. Así que nos inventamos la estadística inferencial. Otra forma de explicarlo. La inferencia estadística se conoce como el desarrollo de la generalización
a partir de los datos obtenidos de una muestra, donde estas generalizaciones tienen grados de incertidumbre que pueden ser calculados. Que hay algo nuevo. O sea que yo estimo este parámetro con este estimador, pero este estimador tiene un error. Dice, yo me puedo equivocar y necesito calcular cuánto yo me equivoco. ¿Ok? Así que la estadística inferencial tiene que estar acompañada de ese estimador, pero también de ese error que nos va a permitir expresar, a decirle a la comunidad, bueno, yo tomé esta muestra de esta población, estos son mis resultados, pero tengo un margen de error y este resultado puede fluctuar entre este valor y este valor. Así que esto es un concepto o una particularidad importante que no debemos desatar cuando estamos haciendo una inferencia estadística. ¿Y por qué les menciono esto? Porque innumerables veces, de hecho, yo creo que la mayor cantidad de veces que yo veo una presentación epidemiológica o estadística, te dan el estimador puntual o ese estimador sin ningún tipo de error. Y eso es como decir, no me has dicho nada. Para mis ojos es prácticamente no me has dicho absolutamente nada. Porque yo necesito saber entre qué márgenes están ese valor que estimaste a base de una población. Ahora, esto es nuevo, a pesar de que una diapositiva sencilla marca una nueva era en la estadística. Y les expongo, ¿verdad? Y no sé si nos va a dar tiempo a cubrir todo el concepto, pero se los dejo en su bagaje mental, en su subconsciente. Métodos para inferencia estadística frecuencial. Recuérdense que si queremos hacer estadística inferencial, podemos utilizar la frecuencial o frecuentista y la bayesiana. Pues de esto, la inferencia frecuencial, existen dos métodos. El método basado en teoría o Theory-Based Method, que es lo que le estamos llamando hoy en día la estadística clásica, que es todo lo que hemos visto al momento y lo que vamos a ver en el futuro. Y están los métodos basados en simulación o remuestreo. ¿Ok? Así que ahora les dejo a ustedes esta idea de que podemos utilizar lo que siempre se ha enseñado tradicionalmente y también podemos utilizar otra forma de estadística meramente porque no es que la teoría sea nueva, sino que existen computadoras. Y gracias a las computadoras podemos utilizar estos métodos basados en simulación y no significa que sea un concepto nuevo, sino que es viable. Es como decir, ¿por qué los Large Language Models como ChatGPT existen hoy y no existen hace 50 años? A pesar de que los neural networks o las redes neuronales ya existían, ya estaban en la literatura en los 50. Bueno, básicamente por la capacidad computacional y en los Large Language Models o los neural networks porque hay muchos datos disponibles. En este caso, métodos basados en simulación, no tiene que haber muchos datos disponibles, sino una computadora capaz. Así que ténganlo eso en su bagaje. Los métodos basados en teoría o estadística clásica. Se fundamentan en teorías establecidas o modelos predefinidos para realizar análisis de datos o hacer inferencias. Estos métodos tienden a utilizar modelos matemáticos o teóricos para explicar el fenómeno que se está estudiando y puede requerir supuestos específicos sobre la distribución de los datos o la relación entre las variables. ¿A qué le acuerda estos enunciados? ¿Se acuerdan de este help? Distributions. Y que vimos que tenemos estos diferentes tipos de distribuciones y utilizamos la familia de D, P, Q, R. Y que cada una de estas
vimos cómo se enlaza a una distribución específica y hicimos ejemplos y vimos específicamente la distribución binomial y la fórmula de la distribución binomial, y también observamos y estudiamos y utilizamos y les probé la utilidad de la distribución normal. Y para cada una de ellas utilizamos estas 4 funciones para determinar la probabilidad de que ocurra un evento o la probabilidad acumulada, etc. Y entonces hay que establecer también los supuestos de normalidad y simetría si queremos, o sea, hay que estar pendientes a los supuestos que cada una de estas distribuciones y sus fórmulas requieren. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fórmula de la distribución normal te requiere el promedio y la varianza. Para la distribución binomial te requiere la probabilidad del evento y el número de ensayos Bernoulli. ¿Ok? Así que eso es lo que se refiere o me refiero aquí con que estos modelos matemáticos pueden explicar fenómenos que se están estudiando y pueden requerir supuestos sobre la distribución de los datos o la relación entre las variables. Que para poder calcular estas probabilidades o hacer estas inferencias tenemos que estar bien claros de qué distribución estamos trabajando, porque está atado a unas fórmulas matemáticas. Eso es lo importante y por eso también se conoce como estadísticas paramétricas. ¿Okay? Este método se basa en modelos de probabilidad, distribuciones de probabilidad y algunos supuestos para construir la distribución nula. Algunos supuestos de PQR. No se olviden de estas familias. Estos necesitan fórmulas matemáticas específicas por cada una de esas distribuciones de datos para poder generar pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Nuevamente, DPQR. Y además, las fórmulas que ya les presenté previamente, ya ustedes vieron que para calcular un promedio con una distribución normal o promedio o valor esperado de un evento es muy diferente a la fórmula de calcular el valor esperado en una distribución binomial. Para la distribución continua o normal utilizamos la media aritmética. Para la distribución binomial utilizamos una media ponderada o el número de eventos por la probabilidad de que ocurra ese evento. ¿Okay? Y ahí tienen las diapositivas que las pueden repasar. Estos métodos tradicionales basados en la teoría se han utilizado durante décadas, principalmente porque los investigadores no tenían acceso a computadoras que pudieran ejecutar miles de cálculos de manera rápida y eficiente. Ahora, que la potencia informática es mucho más barata y accesible, los métodos basados en simulación son mucho más factibles. Y cualquier método basado en teoría, en otras palabras, en esas funciones atadas a esa distribución, en última instancia, es una aproximación al método basado en simulación. Y ambos métodos dan relativamente la misma información. Eso es importante tenerlo en consideración. No obstante, pueden que tengan sus ventajas y desventajas, pero en última instancia los métodos basados en simulación tienden a facilitar el proceso de generación de inferencia estadística. ¿Okay? Los métodos basados en simulación. Estos métodos se basan en generar una distribución de la estadística de interés realizando simulaciones para hacer inferencias sobre parámetros poblacionales o probar hipótesis. Y estas simulaciones se conoce como bootstrapping o un método de remuestreo, de muestrear sobre la muestra.
En la mayoría de los escenarios, el único supuesto que debe cumplirse es que la muestra sea seleccionada al azar, versus en la estadística teórica que necesitamos decir, ok, mi distribución es exponencial y la distribución exponencial requiere que tal y tal y tal cosa ocurra. Mi distribución es normal y mi distribución normal requiere, por ejemplo, que sea simétrica y que yo conozca mi varianza y mi promedio. Y así sucesivamente. Cada distribución puede tener sus supuestos particulares. En el escenario basado en simulación, lo más importante es que esa muestra sea aleatoria y representativa. Aleatoria es el método por el cual tú estás seleccionando esa muestra, que debe ser igual para los dos, ¿verdad? Pasa que ese sería el único supuesto a cumplir en este caso. Y representativa, que sea lo suficientemente grande para que la distribución de esa muestra la distribución de tu población se pueda representar en tu muestra. Por eso debe ser aleatoria y representativa. Nuevamente, aleatoria. Le damos la misma oportunidad a toda la población hasta el seleccionado. Eso nos elimina muchos de los posibles sesgos. Representativa. Recopilas o capturas un número suficientemente grande de la población en tu muestra para que esa distribución real se represente. ¿Ok? Por eso es representativa y aleatoria. Estos tienen menos supuestos o suposiciones, son conceptualmente más factibles de entender y dado que recientemente la potencia informática se ha vuelto fácilmente accesible, se pueden ejecutar rápidamente. Claro, en este caso más fácil de entender, bueno, esto es un concepto filosófico, ¿verdad? Y a lo mejor depende del libro, depende del investigador o del estadístico que esté poniendo su punto de vista, pues puede variar. Pero tiende a ser, ¿verdad?, un concepto filosófico. Yo lo he probado y en verdad que es relativamente más sencillo, especialmente por esos supuestos que tienes que hacer en cada tipo de distribución. Pero le voy a enseñar una estrategia que independientemente del tipo de distribución, los va a ayudar a capturar o buscar la fórmula matemática adecuada. Y esa fórmula matemática sencillamente lo que tienes que hacer es buscar la función en tu paquete estadístico. Ahora vamos a hablar específicamente de la estadística clásica. Y como les mencionamos, hay supuestos para la estimación de parámetros. Y antes de comenzar a realizar inferencias sobre unos datos, debemos establecer sus propiedades, como por ejemplo la distribución, el promedio y la varianza. Son propiedades que debemos saber de cualquier distribución, como es su frecuencia, dónde está ese centro de balance, que es esa tendencia central, y cuánto se dispersa, cuál es el mínimo, el máximo, y esa representación del mínimo y máximo, que es la varianza o desviación estándar. Son conceptos que hay que saber, muy importantes. Supuestos para la estimación de parámetros. Luego de asumir, ¿por qué asumir? Porque muchas veces es difícil probar realmente esos supuestos, ¿ok? Y por eso asumimos que es una distribución normal, o asumimos que esta distribución porque no sabemos dónde cae, pero parece, o no lo establecemos completamente, o no usamos las herramientas adecuadas para probarlo. Por muchas razones podemos asumir. Lo bueno es poder establecer y llegar a entender las propiedades de sus datos y decir, no, esto es normal, esto es binomial, esto es exponencial, esto es hipergeométrico, como sea, ¿verdad? Es bueno estar seguro. Así que luego de establecer las propiedades de los datos, debemos utilizar los métodos estadísticos adecuados para la estimación de los parámetros o para realizar pruebas de hipótesis. Esto es un repaso de todo lo que he dicho hasta el momento, ¿ok? Esbozado en una sola oración. Luego de establecer
si lo estableces o asumes, si no pasaste por el trabajo de establecerlo, luego de establecer las propiedades de los datos, debemos utilizar los métodos o fórmulas matemáticas estadísticos adecuados para la estimación del parámetro o para realizar pruebas de hipótesis. Y con la estadística inferencial se puede subdividir en dos áreas principales. Como lo mencionó en este enunciado, vamos a estimar un parámetro y vamos a probar una hipótesis. Mediante las pruebas de hipótesis y la estimación hay algo que va enlazado que se conoce como los intervalos de confianza y los vamos a tocar próximamente. Así que con los intervalos de confianza estimamos el error y probamos hipótesis. Los intervalos de confianza son extremadamente útiles e importantes. ¿Ok? Estimamos el error y probamos hipótesis. Cuando generamos un intervalo de confianza podemos hacer todo eso. Se busca estimar el valor de los parámetros de la población a base de una muestra. ¿Por qué? Nuevamente, encuestar a toda la población es muy costoso y complicado. Por eso utilizamos muestras. Y ven que lo repito muchas veces porque es el pilar, la razón de ser de la estadística inferencial. Y con la estimación de parámetros podemos buscar cuál es el valor esperado. Este sería el parámetro, valor esperado de presión arterial en nuestra muestra de población de estudio. Al estimar el valor esperado en nuestra población de estudio, este valor esperado en nuestra población de estudio va a obtenerse a medida del estimado que se hace con la muestra. ¿Okay? De la única manera que podemos obtener este valor esperado de nuestra población de estudio, que es lo mismo que un parámetro, parámetro es a base de esa obtención de esa muestra. De igual manera, ¿cuál es la variabilidad estimada? La variabilidad es nuestro parámetro. Así que tenemos valor esperado, parámetro de nuestra población, variabilidad, parámetro de nuestra población, de la presión arterial en nuestra población de estudio. ¿Cómo lo vamos a obtener? A base de nuestra muestra. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en un país particular? Prevalencia. Nuestro parámetro de investigación. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes entre las mujeres en el país X? Prevalencia, nuevamente es lo mismo, lo único por un subgrupo. Y observen que todas estas preguntas se refieren a nuestra población de estudio. Queremos saber estos valores, estos parámetros de nuestra población de estudio. Y para poder contestarlo necesitamos esa muestra por la cual calculamos ese estimador que representa nuestro parámetro de nuestra población de estudio. ¿Alguna duda al momento? Claro. Súper.